El siguiente teorema nos muestra una propiedad importante de las sucesiones convergentes. Toda sucesión convergente es acotada. Veamos la demostración. Vamos a considerar la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito y vamos a pedir que sea una sucesión convergente. ¿Qué quiere decir que sea convergente? Pues el límite, cuando la n tiende a infinito de xn, es igual a l. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito es acotada. Como sabemos que el límite cuando la n tiende a infinito de xn es igual a l, eso quiere decir que para todo epsilon mayor que 0 existe n que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn menos l es menor que epsilon. Como por hipótesis sabemos que la sucesión es convergente, podemos dar una epsilon en particular, epsilon igual a 1. Sabemos que existe una n mayúscula que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn menos l es menor que 1. Aplicando las propiedades del valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de xn menos l es mayor o igual que el valor absoluto de xn menos el valor absoluto de l. Y además sabemos que este valor absoluto es menor que 1, es decir, esto es menor que 1. De donde tenemos que el valor absoluto de xn es menor que 1 más el valor absoluto de l, pero esto se cumple para las n mayores o iguales que n mayúscula. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Pues que la sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito es acotada a partir de n mayúscula. Vamos a considerar n igual al máximo de 1 más el valor absoluto de l, del valor absoluto de x1 hasta el valor absoluto de xn mayúscula menos 1. Entonces tenemos que el valor absoluto de xn es menor que n para toda n mayor o igual que 1. Es decir, la sucesión xn es acotada. El recíproco del teorema no es válido. ¿Qué quiere decir que el recíproco del teorema no sea válido? Pues que si tenemos una sucesión acotada, esta no tiene por qué ser convergente. Vamos a considerar la sucesión menos 1 a la n desde n igual a 1 hasta infinito. Esta sucesión claramente es acotada, porque el valor absoluto de menos 1 a la n pues es menor o igual que 1. Tenemos que probar que la sucesión menos 1 a la n desde n igual a 1 hasta infinito no es convergente. Supongamos que el límite cuando la n tiende a infinito de menos 1 a la n es igual a l. Y vamos a considerar epsilon menor que 1. Como el límite es l, entonces quiere decir que existe una n que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de menos 1 a la n menos l es menor que epsilon. Vamos a quitar el valor absoluto, aquí nos queda menos epsilon, es menor que menos 1 a la n menos l, menor que epsilon. Sumando l tenemos l menos epsilon es menor que menos 1 a la n menor que l más epsilon. Ahora, la longitud del intervalo l menos epsilon, l más epsilon, pues es l más epsilon menos l menos epsilon. Pero esto es igual a 2 epsilon. Como la epsilon es menor que 1, esto es menor que 2. Y la distancia entre menos 1 y 1 es 2, entonces en este intervalo no pueden estar al mismo tiempo el 1 y el menos 1. No puede existir esta n mayúscula que tenemos aquí.
que cumpla con esta condición. Por lo tanto, la sucesión menos 1 a la n desde n igual a 1 hasta infinito no converge. Veamos el siguiente teorema. Supongamos que el límite cuando la n tiende infinito de xn es igual a alfa, que el límite cuando la n tiende infinito de yn es igual a beta, y que ese es un número real. Entonces se cumplen las siguientes condiciones. 1. El límite cuando la n tiende infinito de c por xn es igual a c por alfa. El límite cuando la n tiende infinito de xn más yn es igual a alfa más beta. 3. El límite cuando la n tiende infinito de xn por yn es igual a alfa por beta. 4. Si además de n es distinto de 0 para toda n que esté en los naturales, y la beta también es distinta de 0, entonces el límite cuando la n tiende infinito de xn sobre yn es igual a alfa sobre beta. Veamos la demostración. Solo vamos a demostrar los incisos 2 y 3. Tenemos que demostrar que el límite cuando la n tiende infinito de xn más yn es igual a alfa más beta. Vamos a considerar epsilon mayor que 0. Y lo que tenemos que probar es que existe una n mayúscula que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn más yn menos que multiplica a alfa más beta es menor que epsilon. Vamos a considerar epsilon prima igual a epsilon sobre 2. Como el límite cuando la n tiende infinito de xn es igual a alfa y el límite cuando la n tiende infinito de yn es igual a beta, entonces sabemos que existe n1 y n2 que están en los naturales, tales que si n es mayor o igual que n1, entonces el valor absoluto de xn menos alfa es menor que epsilon prima. Y si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula 2, entonces el valor absoluto de yn menos beta es menor que epsilon prima. Bueno, entonces vamos a tomar n como la suma de n1 más n2. Si consideramos una n minúscula mayor o igual que esta n mayúscula, eso quiere decir que la n minúscula es mayor o igual que n1 y que la n minúscula es mayor o igual que n2. Pero con la primera tenemos que el valor absoluto de xn menos alfa es menor que epsilon prima, y de la segunda tenemos que el valor absoluto de yn menos beta es menor que epsilon prima. Tenemos que el valor absoluto de xn más yn menos que multiplica alfa más beta, esto es igual al valor absoluto de xn menos alfa más yn menos beta, acomodando los términos dentro del valor absoluto. Y por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de xn menos alfa más el valor absoluto de yn menos beta. Ahora, como sabemos que se cumple esta desigualdad y esta otra, entonces quiere decir que esta suma de valores absolutos es menor que 2 epsilon prima. Pero como epsilon prima era igual a epsilon sobre 2, pues esto simplemente es igual a epsilon. Así, si tenemos que n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn más yn menos que multiplica alfa más beta es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando la n tiende a infinito de xn más yn
es igual a alfa más beta. Vamos a demostrar el inciso 3. Tenemos que probar que el límite cuando la n tiene infinito de xn por yn es igual a alfa por beta, sea epsilon mayor que 0. Tenemos que probar que existe n que está en los naturales, tal que si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula, entonces el valor absoluto de xn por yn menos alfa por beta es menor que epsilon. Vamos a escribir el valor absoluto de xn y yn menos alfa por beta de la siguiente manera. Vamos a sumar y a restar un término cruzado. ¿Qué quiere decir eso? Pues podemos sumar y restar xn por beta o yn por alfa. Vamos a hacerlo como xn por beta, es decir, tenemos xn yn menos xn beta más xn beta menos alfa por beta. Por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que el valor absoluto de xn por el valor absoluto de yn menos beta más el valor absoluto de beta por el valor absoluto de xn menos alfa. Como tenemos que la sucesión xn desde igual a 1 hasta infinito es convergente, entonces sabemos que tiene que ser acotada. Esto quiere decir que existe una m que está en los reales con m mayor que 0, tal que el valor absoluto de xn es menor que m para toda n mayor o igual que 1. Entonces tenemos que el valor absoluto de xn y yn menos alfa por beta, que es menor o igual que el valor absoluto de xn por yn menos beta, más el valor absoluto de beta por xn menos alfa. Esto va a ser menor o igual que m por el valor absoluto de yn menos beta más el valor absoluto de beta por el valor absoluto de xn menos alfa. Vamos a considerar epsilon 1 igual a epsilon sobre 2m y epsilon 2 igual a epsilon sobre 2 veces por el valor absoluto de beta. Entonces, sabemos que existe n1 mayúscula y n2 mayúscula que están en los naturales, tales que si n es mayor o igual que n1, entonces el valor absoluto de xn menos alfa es menor que epsilon 2, y si n minúscula es mayor o igual que n mayúscula 2, entonces el valor absoluto de yn menos beta es menor que epsilon 1. Ahora vamos a tomar n mayúscula como el máximo de n1 mayúscula y n2 mayúscula. Y vamos a considerar una n minúscula mayor o igual que esta n mayúscula. Entonces el valor absoluto de xn y n menos alfa por beta sabemos que es menor o igual que n por el valor absoluto de yn menos beta más el valor absoluto de beta por el valor absoluto de xn menos alfa. Y esto va a ser estrictamente menor que n, y como el valor absoluto de yn menos beta es menor que epsilon 1, y epsilon 1 a su vez es igual a epsilon sobre 2m, entonces tenemos esto es menor que m por epsilon sobre 2m, más el valor absoluto de beta, y tenemos ahora que el valor absoluto de xn menos alfa es menor que epsilon, y epsilon 2 es igual a epsilon sobre 2 por el valor absoluto de beta, entonces tenemos que esto es por epsilon sobre 2 por el valor absoluto de beta, y esto no es otra cosa que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando la n tiende a infinito de xn por yn es igual
a alfa por beta. Y con esto terminamos las demostraciones de los incisos 2 y 3 de este teorema.